Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Me siento contenta una vez más, ¿verdad? Porque les, ah, les traigo un poquito de la palabra de Dios. Ya tenía como un mes y ay, no lo podía creer. No podía creer, pero miren, estaba bien mormada, estaba bien mala de mucha, ¿cómo? Alergia. Entonces, pero Dios tiene su tiempo. Dios tiene el tiempo de todo. Y estoy contenta por eso, porque pues yo sé que Dios, vea, es el que trae un poquito de la palabra de Dios, un poquito de la palabra. Entonces, hoy les traigo una palabra acerca de Pablo y Silas. No sé si han escuchado, ¿verdad? A lo mejor unos sí, otros no. Pero en Hechos 16:11 dice la palabra de Dios. Quiero hacer una oración cortita y empezar a hablar poquito de la palabra de Dios. Y así ora conmigo. Señor, gracias te doy, Padre, por todo lo bueno que tú eres con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por la palabra, Espíritu Santo, que usted va a dar. Ayúdenme a hablar, Señor, poquito de su palabra. Que usted ponga las palabras en mi boca, en mis labios, Señor, y que salgan esas palabras, Señor, de mi corazón, porque sabemos que usted es el que pone, Señor, usted es el que da la palabra en esta noche, ¿verdad? Y le doy gracias. Bendice, Señor, a cada familia, a cada hogar. Te pido que ayudes a cada uno de nuestros hijos y que seas tú el que esté con nosotros. Entonces, te doy gracias por eso, porque tú eres bueno, porque para siempre es su misericordia, dice la palabra de Dios. Y así quiero hablar un poquito de la palabra de Dios en Hechos 16:11. Dice la palabra de Dios así. Mire, usted cuando escuche, imagínese todo lo que está escuchando. Imagíneselo y verá qué bonito es la palabra de Dios. Cuando uno se lo imagina. Eso no es una historia acerca de Pablo y Silas. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, dice la palabra, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Dice que empezaron a hablarle, ¿verdad?, a las mujeres que se habían reunido. Empezaron a hablarle de la palabra. Y dice la palabra de Dios así, que entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, dice que ella adoraba a Dios, estaba oyendo, ¿verdad?, la palabra, y el Señor abrió el corazón de ella. Fíjese nomás qué bonito, ¿verdad? Abrió el corazón de esta mujer. Dice, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, a lo que Pablo, ¿verdad?, les estaba enseñando. Dice que estuvo atenta. Y cuando fue bautizada, dice la palabra, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa, le dice, entra en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos, dice Pablo, ¿verdad? Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos halló al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Esta mujer, ¿verdad?, tenía un espíritu de adivinación, dice la palabra, la cual daba gran ganancia a sus amos, ¿verdad? Ella
hacía adivinaba y todo, y dice que le ganaba mucho dinero para sus amos. Está siguiendo a Pablo y a nosotros. Dice que seguía a Pablo y a los siervos de Dios. Daba grandes voces. Dice que ella daba grandes voces. Estos hombres son siervos de Dios, decían, del Dios Altísimo, quienes anuncian dice que anuncian el camino de la salvación. Ella gritaba ella decía, va, pero no era esta mujer, era el espíritu que ella traía, que los conocía, ¿verdad? A ellos. Y así ella gritaba, ¿verdad? Gritaba esta mujer y decía, estos son siervos del Dios Altísimo, decía ella, que están anunciando el camino de la salvación. Y dice, y esto lo hacía por muchos días. Vea, ella seguía hablando, más desagradando a Pablo. Dice que desagradó a Pablo, ¿verdad? De que tanto que estaba hable y hable. Se volvió y dijo al espíritu, porque era un espíritu al que traía ella. Se volvió Pablo y le dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, le dijo, que salgas de ella. Dice, y al instante, en aquella misma hora, salió el espíritu que ella traía de adivinación, ¿verdad? Porque él sabía. Pero dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, ¿verdad? Porque ella es la que ganaba mucho dinero, porque adivinaba. Entonces dice, prendieron a Pablo y a Silas, los prendieron y los trajeron al foro ante las autoridades. Los llevaron y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos, ellos pensaban que eran judíos, ¿verdad? Esos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos, ¿verdad? Decían ellos, nosotros somos romanos, ellos son judíos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, ¿verdad? Se le lanzaron para golpearlos. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, dice que les quitaron sus ropas y ordenaron azotarles con varas. Imagínense, sin ropa, y los empezaron a azotar. Me imagino que hasta que les salía la sangre. Y dice que después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. Todavía después de que fueron azotados, de que los golpearon, ¿verdad? Sí, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Dice, les dijeron, ve al carcelero, llévatelos a la cárcel y que no salgan de ahí. O sea, amárralos a que no salgan para nada. Y dice, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo, dice la palabra de Dios, que los metió en el calabozo de más adentro, ¿verdad? Me imagino, estaba en oscuridad todo, y les aseguró los pies en el cepo, ¿verdad? Les amarró los pies con cadenas, con todo. Dice que les amarraron los pies. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, dice la palabra de Dios, que era la medianoche, cuando Pablo y Silas empezaron a orar. Y dice que cantaban también himnos a Dios. Empezaron a cantar himnos a Dios y los presos los estaban escuchando. Los presos los escuchaban, cuando ellos estaban cantando. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Dice que empezó a temblar toda la cárcel, de tal manera, dice la palabra, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Dice que se empezaron a sacudir, ¿verdad? Los cimientos de la cárcel.
y al instante se abrieron todas las puertas. Dice que al instante eran abiertas todas las puertas de todos los presos y las cadenas de todos se soltaron. O sea, fueron las cadenas, fueron rotas, se soltaron todas las cadenas. Allí no había nadie, con cadenas, ni las puertas estaban abiertas. Pero dice la palabra de Dios que despertando el carcelero, mire, que cuando el carcelero despertó, viendo abiertas las puertas, dice que vio las puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Él se iba a matar porque haber dicho, pues ya los presos se salieron, de todos nos van a matar, ¿verdad? Haber dicho el carcelero. Pero dice la palabra de Dios que mire lo que dice la palabra, pensando que los presos habían huido. Él pensaba, dice, pues vamos a matar, ya los presos se fueron, ya qué voy a hacer. Pero dice la palabra de Dios así: mas Pablo clamó a gran voz. Dice que Pablo, cuando miró, dice que clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, le dice, no te hagas ningún mal, le dice al carcelero, pues todos estamos aquí. Allí estaban, nomás las puertas se habían abierto, las cadenas, fueron, se soltaron las cadenas, pero los presos estaban ahí. Fíjense qué bonito. Y él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro. Dice que el carcelero pidió luz y se fue para adentro, y temblando, dice que él estaba temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Se postró allí y le dijo y dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le decía el carcelero, ¿verdad? Él sabía que algo traían ellos. Dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dice, y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Cree, nomás debes de creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cuando tú crees, ¿verdad?, en Cristo Jesús, toda tu casa es salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Qué bonito, dice la palabra de Dios, que cuando nosotros creemos con una persona, ¿verdad?, con una persona de la familia, con un miembro de la familia que crea en el Señor, es salvo toda la casa. Toda la casa va a ser salvada por Jesús. Y le hablaron la palabra del Señor, y a él y a todos los que estaban en su casa les empezaron a hablar. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, dice la palabra de Dios, les lavó las heridas que ellos traían donde les habían golpeado, ¿verdad? Donde los habían golpeado con varas a ellos, y se les lavó sus heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Dice que él se bautizó con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Se regocijó. Le dio alegría, ¿verdad?, de mirar cómo todos creyeron a Dios. Y sé que cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres, le dijeron, suéltalos ya. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo, y le dijo, los magistrados han mandado a decir que los suelte a ustedes. Así que ahora salir y marchaos en paz, se pueden ir. Pero dice Pablo, Pablo les dice, después de azotarnos, le dice Pablo, después de que nos azotaron,
públicamente, sin sentencia judicial, dice. Sin que nosotros hubiéramos hecho nada, nos azotaron ahí adelante de todos. Públicamente, decía Pablo, siendo ciudadanos romanos, eran ciudadanos romanos, y decían, nos echaron en la cárcel. Y ahora nos echan encubiertamente, dice. Ahora sí, váyanse. O sea, y dijo, no. Por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos, decía Pablo, que vengan ellos mismos y nos saquen. Y dice que, y los alguaciles hicieron saber estas palabras. Dice que los alguaciles, hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo. Dice que tuvieron miedo porque se dieron cuenta que ellos eran como ellos, romanos. Y al oír que eran romanos, dice, o sea, tuvieron miedo. Y viendo, les rogaron. Dice, les rogaron y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Y él dice, salgan de la ciudad. Entonces dice, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Me encantó esta historia, ¿verdad? De Pablo y Silas, porque ellos, a pesar, ¿verdad?, de que ellos los metieron a la cárcel sin ningún delito que hayan tenido, ¿verdad? Los metieron a la cárcel a ellos. Pero a pesar de que ellos estaban encarcelados, ellos oraron a Dios. Dice así la palabra, pero a eso de la medianoche, mire lo que dice, a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar. Empezaron a cantar. Empezaron a orar y a cantar. A ellos no les importó de que estaban ellos encarcelados a medianoche en la oscuridad. A ellos no les importó eso. Ellos empezaron a orar, a orarle a Dios y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos, dice, los escuchaban. Dice que los otros presos los escuchaban a orar, cantar los himnos a Dios. Y dice, ya escucharon, y que dice que de repente, ¿verdad?, se produjo un terremoto tan fuerte en la cárcel, un terremoto tan fuerte, dice, en la cárcel, y se estremeció todo, hasta sus cimientos. Al instante dice que se abrieron las puertas y las cadenas fueron, dice, a todas las puertas, a los presos se les soltaron las cadenas, se les soltaron, porque el poder de Dios estaba ahí con ellos, porque el Espíritu Santo estaba con ellos y los estaba ayudando, porque ellos no habían hecho nada, pero ellos oraron a Dios. Cuando algo nos pase, ¿verdad?, hay que orar, hay que cantar, ¿verdad?, a Dios y decirle, Señor, tú estás conmigo, tú estás con mi familia, tú estás con esta persona. Y las cadenas se van a caer esas cadenas y vamos a empezar, ¿verdad?, a tener la victoria. ¿Por qué? Porque Dios es así. Porque Dios está con nosotros. Porque aun cuando haya cadenas, cuando estemos, ¿verdad?, en unas paredes, entiendo que estamos encarcelados, ¿verdad?, espiritualmente hablando. Cuando nosotros empezamos a clamar a Dios, cuando empezamos a orar, a cantar, ¿verdad?, sin importar lo que pase, esas cadenas se empiezan a soltar y las puertas, ¿verdad?, se empiezan a abrir, hablando en lo espiritual. Dios está con nosotros. Dios ahí está contigo. Aún pase lo que pase, Dios está contigo, ¿verdad? Ahí está contigo. Dice, Señor, yo estoy pasando por esta prueba. Dios está contigo. Dios te va a sacar.
de esa prueba que estás pasando. Dios está ahí. Entonces tú a darle gracias a Dios por todo lo que Él nos da y nos seguirá dando, porque Dios es bueno, porque para siempre, dice la palabra de Dios, es su misericordia. Y estoy contenta por eso, ¿verdad? Porque a pesar de lo que ellos pasaban, ¿verdad? Estar predicando la palabra de Dios, los encarcelaron injustamente. Pero ellos, mire, empezaron a adorar a Dios, empezaron a orar y a cantar. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando algo pase, vean nuestras vidas, a cantar y adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Señor, tú eres más grande que el problema. Tú eres más grande, ¿verdad?, que la enfermedad. Tú eres más grande que todo y nos vas a ayudar y nos vas a sacar adelante. Así que pues darle gracias a Dios por todo lo que Él ha sido con nosotros. Dios ha sido bueno y Dios es bueno y Dios siempre está con nosotros, ¿verdad? Ahí está contigo, con tu familia, y a darle gracias a Dios porque nos tiene con vida, ¿verdad? Nos tiene con vida y estoy contenta por eso. Y es una cortita palabra, es una historia, ¿verdad?, que nosotros ponemos a pensar. Digo, Señor, realmente tú nos estás hablando, realmente como a través de Pablo y de Silas, ¿verdad?, a pesar de lo que ellos pasaron, Dios estaba con ellos. Dios estaba con ellos y Dios no los dejó. Así que a Dios no nos deja a nosotros tampoco. Pasemos lo que pasemos, Dios está con nosotros. Entonces, quiero hacer una cortita oración para darle gracias a Dios por todo lo que Él nos da. Señor, gracias, Padre. Gracias por estar con nosotros, por ayudarnos. Gracias por estar con nuestra familia, con nuestros hijos. Gracias por ayudarnos. Gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque ayúdanos a reflexionar y a creer más en ti y a estar poniendo la mirada en aquel que vino a dar la vida por cada uno de nosotros. Y así te pido, Señor, por aquella persona que no te conoce, que abra su corazón y que tú entres y mores y lo limpies y lo transformes y le pongas, ¿verdad?, el nombre en el libro de la vida. Así que te damos gracias por todo lo bueno que tú eres. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Y nos vemos muy pronto. Dios me los bendiga y los saludo a todos y oren por mí. Dios me los bendiga. Los amo mucho en el amor de Cristo.